Buenas tardes, somos estudiantes de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, de las Ciencias de la Educación. Aspiramos al título de licenciados en Matemáticas. Para lo que nos concierne el día de hoy, estamos en la materia de Matemática y Cultura, en el paso número 2, la resignificación de los conocimientos que adquirimos en la unidad 1. Entonces, trabajamos base una base de matrices, las cuales nos resultaban acerca de 33 conceptos, de los cuales de esos debíamos hacer unas oraciones, un párrafo y un gran texto. Mi nombre es David Brand, estoy desde la ciudad de Palmira, Valle del Cauca. ¿Qué aprendí yo? ¿Cuál fue la resignificancia de los conocimientos que tenía y lo que desaprendí? Que las matemáticas nacieron y se han ido perfeccionando, ¿cierto? En este momento de ellas nacer y perfeccionar hacen casi que un viaje global desde los egipcios, los sumeros, los indios que dieron muchos aportes muy buenos a las matemáticas como lo fue el infinito, el cero, bueno, en fin, muchos aportes. Ellas han ido trascendiendo de cultura en cultura, ¿cierto? Entonces, este trascender de cultura en cultura, vamos a encontrar varios obstáculos, el cual sería, por ejemplo, los dialectos de una cultura a la otra, cómo nosotros como licenciados podríamos abordar, digamos, la pedagogía de las matemáticas para con, digamos, comunidades indígenas, o bueno, no solamente indígenas, comunidades que su ambiente sea un poco diferente al ambiente al cual nosotros estamos acostumbrados, ¿cierto? Bajo estos términos nacen términos como la etnoeducación, la cual trata de la pedagogía de nosotros, de la forma como nosotros los licenciados nos vamos a desenvolver en estos campos para poder llegar, digamos, a cada uno de esos educandos para que el concepto de las matemáticas, que nació hace muchos años atrás, que ha trascendido durante el tiempo, que ha viajado de cultura en cultura, ¿sí? Pueda ser asimilado por estos estudiantes. De igual manera, la cultura son costumbres propias de un lugar, ¿cierto? Entonces, ahí uno se pregunta, bueno, entonces, ¿cómo hizo la matemática, digamos, si nació por allá en los sumerios, cómo hizo para llegar hasta hoy, hasta nosotros, hasta el contexto colombiano? Pues ahí hay otros términos muy enriquecedores, como es la enculturación, ¿sí? De igual manera, la cultura no solamente es transmitida, sino que también se puede aprender. Entonces, nosotros básicamente podemos cambiar, digamos, de región en el país y estar practicando la enculturación y ni siquiera percatarnos de eso, ¿sí? De esa manera la matemática se valió, digamos, de un medio inmaterial para trascender durante todo este poco de años, perfeccionarse, ¿sí? Y llegar hasta nosotros, ¿sí? Hasta nosotros que somos los educadores o los futuros educadores, para poder que nosotros se la transmitamos a esos educandos, ¿sí? Pues en este orden de ideas, voy a darle paso al compañero Dagoberto Loaiza para que él nos diga qué fue lo que él más o menos aprendió o resignificó o desaprendió de los términos que vimos en la unidad 1. Compañero Dagoberto, por favor, siga. Muchas gracias, compañero David. Mi nombre es Dagoberto Loaiza. Saludo a todos los compañeros presentes, a las damas. Como acaba de resignificar y de cuestionar y de dejarnos claro el concepto del compañero David, también a mí me dejó muchas incógnitas. Me despertó al principio al comenzar a hacer la actividad del curso de forma individual. Comencé a recuestionarme, comencé a valorarme, comencé a mirar desde otras instancias como educador en este contexto. Yo lo voy a revalorar de la siguiente manera, como venía de conocimientos previos, ¿no? O sea, resignificando. Lo primero, que estamos todos inmersos en una cultura y hay una, como dice allí, multicultural. Tú hablaste de algunas. Estamos en una interculturalidad. Eso, entonces, el término cultura trasciende mucho más allá de lo que uno piensa, ¿no? Y entonces nosotros como futuros licenciados que ya estamos a la puerta, para mi concepto, resignificando eso, claro, tú no sabes el día de mañana te salga un trabajo, te salga una labor, por ejemplo, en un contexto aquí colombiano de nosotros, la cultura aquí nomás en el Cauca, la cultura guayú que está ahí cerca, entonces uno tiene que resignificar, uno tiene que mirar el contexto donde va a
a dar esos significados que llevamos científicos, porque llevamos en la parte científica. Entonces tú hablabas algo de la enculturización, de todos esos términos que cada uno vimos en los 33 conceptos. Entonces cuando uno llega a esa cultura, como por ejemplo he hablado con muchos compañeros allí que han tenido la posibilidad de meterse en una aldea de los Guayú, etcétera, de las diferentes que hay todavía en nuestro país, allá arriba en las Sierra Nevada de Santa Marta. Entonces yo he compartido con ellos y digo, me quedo admirado y creo que todos pasamos investigando en internet los documentos donde habla allí cuando llega el maestro, tiene que volver a replantearse, porque cómo va a entrar, cómo va a abordar, porque ellos ya tienen una matemática de una manera que distinta. ¿Cómo yo voy a, revalorar eso como maestro? Entonces ahí es donde entra el centro donde yo aprendí en esta actividad, que me toca resignificar, me toca replantear, me toca revalorar lo que tiene esa cultura específica dentro de un contexto, porque es un contexto específico, y yo tengo que desaprender de ese conocimiento que yo ya traigo, más no abandonar mi concepto científico, ¿no? Porque ese concepto científico yo lo voy a, ¿qué? A trasladar, lo voy a remitir, pero con lo que tiene esa cultura específica, donde quiera que me encuentre, que valorando. Entonces, para mí, esta actividad del curso me dejó eso, que yo como maestro, conociendo, ya de aquí para allá que nos faltan las otras actividades, debo conocer el contexto específico donde voy a revaluar, donde voy a replantear, donde voy a transmitir los conocimientos insertados con lo que ellos quieren, respetando, veía muchos de ustedes escritos que decía, debemos respetar siempre las raíces ancestrales de esa cultura. Claro, yo no puedo ir a cambiarle a ellos, eso es difícil, a cambiarles el concepto cultural de sus vivencias, de sus aprendizajes, de su parte de pensamiento, porque allí habla de filosofía, ¿no? De la parte filosófica de ellos. Entonces, yo no puedo replantearle eso a ellos, muy difícil, pero lo que sí puedo tomar es lo que ellos ya tienen para con lo que yo conllevo, ¿no? Tanto en la parte cultural como en la parte matemática. Entonces, ese es mi aporte, eso es lo que me dejó a mí como enseñanza y que ya lo tengo bien claro. Compañero, entonces le cedo la palabra a la compañera Janet. Buenas tardes, mi nombre es Janet Esther Contreras Pinto, gracias a Dagoberto. Las intervenciones tanto de David como de Dagoberto me parecen muy puntuales y la verdad su punto de vista puede ser muy diferente al mío. Yo estoy desde la ciudad de Bogotá. Yo trabajo con educación inclusiva porque yo soy intérprete de lengua de señas, entonces puedo conocer un poquito más referente a la parte cultural y las diferencias culturales que podemos tener con otros miembros que están dentro de nuestra sociedad. Cuando me encontré con esta estrategia cognitiva que nos da la propuesta en actividad para poder recopilar todos esos conceptos que aparecen en la guía. Primero, me pareció muy extenso, pero a medida que fui consultando e investigando, me di cuenta que todas tienen relaciones y sobre todo en este curso de matemática y cultura, ya que el objetivo de esta guía era resignificar todos los conceptos previos que nosotros traíamos y la verdad es que sí desaprendí mucho porque quizás tenía algunos significados encaminados más por de cómo estaba compuesta la palabra. Entonces eso, al leer y al investigar y al consultar, me di cuenta que todo tiene que ver con la dinámica social en la que estamos. Aquí era para reforzar toda esa parte de los procesos de enseñanza y aprendizaje cuando nosotros estamos impartiendo la educación, sobre todo la educación matemática. Pero nosotros tenemos que hablar primero de qué es matemática y o sea, cómo hace parte la matemática dentro de la cultura. Y resulta que después de yo haber leído muchas cosas, que la matemática y la cultura están inmersas, están unidas, entrelazadas, y una no puede estar sin la otra. Por ejemplo, con los indígenas. En la parte de los indígenas, ellos, y eso aparece desde la edad primitiva, y por eso surge la matemática como una necesidad de organización. O sea, cuando ya comenzamos a ver
que necesitábamos contar y medir todo lo que estaba a nuestro alrededor para poder entenderlo, entender nuestra realidad. Entonces ahí surge. Entonces yo digo que surge al mismo tiempo que aparece la cultura, aparece también las matemáticas. Entonces, sabemos que la cultura son todas esas creencias, todos esos hábitos, todos esos comportamientos que adquirimos dentro de la sociedad en la que vivimos. Entonces, dentro del aula aparece también eso. Yo que descubrí con esta actividad que nosotros somos portadores de conocimiento, pero en este caso de un conocimiento matemático. Entonces yo no puedo solamente irme por la línea de cumplir un currículo, de cumplir un contenido, sino que ahí también voy a establecer una interacción directa con los estudiantes, entre ellos y ellos conmigo. Entonces, yo desde mi quehacer, no solamente voy a transmitir, sino que también voy a recibir, porque ellos también vienen con unas influencias de su cultura, de cómo aprendieron, cómo ven, o sea, cuál es la perspectiva que ellos tienen acerca de las mismas matemáticas, porque es que la misma matemáticas trae unos valores innatos en ella, o sea, mediante el juego, mediante la interacción, mediante lo cotidiano, ahí va inmerso la matemática. Por eso es que yo decía anteriormente que ellas van unidas, la matemática y la cultura. Dentro de todo eso y viendo el aula desde afuera, podemos, o sea, reflexionar que dentro de ella vemos una pluriculturalidad, es intercultural, pero no multicultural, porque la multiculturalidad, según lo que yo pude investigar y ver, decían que la multiculturalidad es eso que no te deja relacionarte, no es social, mientras que la interculturalidad sí es social, convive, comparten pensamientos. Y como decía Dagoberto, quizás nosotros no podemos y sería, me parece que contradictorio o contra sus mismas creencias yo quitarle eso. Ellos vienen con una cultura, pero yo desde mi quehacer, yo también les voy a transmitir un conocimiento a través de las matemáticas, pero la forma de pensar puede ir cambiando. La forma de comportarse también, a pesar de que ellos vengan con, con unas influencias culturales, también dentro del aula se van a ver esos cambios, se van a ver que mientras ellos adquieren conocimiento matemático de contenidos, también adquieren también la parte comportamental, ya van a pensar igual, sino a pesar de que el mensaje yo lo envío, tampoco es de la misma forma recibido, o sea, porque tenemos diferentes personalidades dentro del aula y diferentes culturas dentro del aula. Entonces eso que yo aprendí y desaprendí al mismo tiempo en esta actividad. Le doy la palabra a mi compañera Andrea para ver qué. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Sonia Andrea Suárez Portilla. Estoy comunicada desde la ciudad de Pasto. Como los 5 integrantes de este grupo, también estudio licenciatura en matemáticas. Recopilando un poco de lo que hablaron mis compañeros, nos iríamos como por el término de la multiculturalidad, ¿sí? Lo que hablaba la compañera Janet es cierto, la multiculturalidad son culturas distintas en un mismo territorio, pero son culturas tan lejanas, se podría decir, que no permiten que haya una interculturalidad. De la multiculturalidad nos pasaríamos a la pluriculturalidad, ¿cierto? En la pluriculturalidad, según
lectura que permite que haya relaciones entre culturas y culturalidad ya es donde intervienen, interactúan distintas culturas y ahí, en el momento que hay interacción de cultura, de una cultura y de otra, ahí es donde se presenta la transferencia de conocimientos. Los conocimientos de diferentes culturas se apoyan de los otros conocimientos de otras culturas para hacer como un conocimiento más grande, ¿cierto? Entonces, es de ahí de donde surge el aprendizaje. Por lo tanto, las matemáticas, como todos sabemos, son rechazadas por los estudiantes. Les causa miedo, les causa temor, les causa angustia, se desesperan, se frustran y terminan abandonando. Entonces, para mí este curso pues, ha sido de gran importancia porque he entendido y he comprendido que nosotros como docentes no tenemos que guiarnos únicamente por el saber o por la disciplina que estamos estudiando, por la licenciatura en matemáticas, las matemáticas en sí, no. Eso es algo muy importante, es obvio que el conocimiento es muy importante, pero tenemos que tener muy en cuenta las distintas culturas con las que nos vamos a enfrentar en cada salón de clase. Puede ser que estemos dictando clases en una institución y todos los de la institución corresponden a un mismo sector, a un mismo barrio, a una misma vereda. Pero ¿qué pasa? Que no vienen, así sean de la misma vereda, no tienen la misma cultura. ¿Por qué? Porque dentro de cada núcleo familiar existe una cultura diferente. Puede ser que si vivamos en una misma vereda, en un mismo barrio, pero las culturas familiares son totalmente distintas. Es como han sido formados los niños desde pequeños, cómo se les ha inculcado la responsabilidad, la puntualidad, el razonamiento, ser perseverantes, no abandonar a mitad de camino. No solo eso, sino las relaciones interpersonales, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que en los salones de clase, yo se los digo por lo que tengo una niña pues que está en bachiller y ahora pues con esto de la pandemia, la niña ha estado recibiendo clases en la casa y me doy cuenta cómo los compañeritos, incluso ella, les da miedo participar por el hecho de que el otro compañero le va a hacer bullying, se le va a burlar. Compañera, me parece tu aporte excelente y de una manera exquisita. Ya vamos para el límite del tiempo de la reunión, se nos va a cerrar en 10 minutos. Voy Entonces, cerrando, compañero. Voy gracias, cerrando, mi amor. compañero, ¿vale? Gracias. Entonces, ahí está, en conclusión, de acuerdo a lo que yo aprendí, es que debemos enseñarle a los niños a interactuar y a valorar la cultura de otros compañeros, ¿sí? ¿Por qué? Porque a través de ello los niños van a adquirir y a profundizar sus conocimientos. Muchas gracias, compañeros. Les cedo la palabra a Andrea Macías. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Andrea Macías. También soy estudiante de licenciatura en matemáticas. En este momento me encuentro residiendo en New Jersey, Estados Unidos. Tomé las 9 primeras preguntas como referencia para el gran texto, que como ustedes ya saben, pues todas se refieren a matemática y cultura. En cuanto a esto, pues es un tema que, como lo dicen mis compañeros, al empezar a mirar la guía lo vi demasiado extenso, demasiado repetitivo, pero al ya entrarse uno en la guía y a comenzarlo a hacer, se da uno cuenta que uno cree que sabe los conceptos que están ahí, pero resulta que no. Hay mucha diferencia entre multiculturalidad e o sea, yo pensé que todo era como lo mismo, pero resulta que
pequeñas diferencias hacen estos conceptos sean obviamente diferentes. Entonces, pues ya al final de realizar todo este trabajo, sí se aclararon demasiados conceptos. Como les digo, yo pensé que pluriculturalidad, multiculturalidad e interculturalidad era lo mismo y resulta que no, no es lo mismo. Entonces sí, pues la guía sí, la verdad sí amplió muchos conocimientos y aclaró temas que en este momento pues no los tenía muy claros. Entonces yo pienso que el impacto de la matemática en la cultura colombiana pues está muy orientado hacia la técnica y hacia la práctica. Entonces, desafortunadamente, solo los docentes como que nos regimos a enseñar fórmulas, a enseñar la forma de sacar un resultado, pero no tratamos como de descubrir en los estudiantes, porque sí es cierto que uno u otro estudiante puede tener más capacidades críticas de decir, bueno, pero ¿por qué lo hizo así y no lo hizo de esta forma? Entonces, como que nos guiamos solo en enseñar los procesos, enseñar fórmulas y que ellos practiquen y que aprendan y ya. Entonces, viviendo acá donde estoy en este momento, yo llevo 1 año y medio, llegué casi cuando empezó la pandemia. Tengo un niño de 7 años, de 6 años cuando llegamos, y él ingresó a estudiar y empezó a estudiar virtualmente. Yo decía, no, definitivamente él no va a aprender nada. Pero pues resulta que aquí las formas de enseñanza de matemática y de las otras materias son muy diferentes y estoy súper, o sea, encantada. Estoy muy encantada con la forma de cómo lo enseñan acá porque utilizan mucho las TICs. Acá es difícil porque hay muchas culturas. En el Salón del Niño hay niños de Honduras, de Guatemala, de Colombia, de México y americanos. Entonces, imagínense la labor de ese tutor para coger todas esas culturas y enseñarle una materia y que la aprendan bien, o sea, es excelente. Yo estoy impresionada y es por eso mismo, porque ellos respetan mucho las culturas que entran allí, las conocen, sí, las distinguen, porque además de cultura también viene religión. Entonces, ellos respetan mucho esas culturas, las unifican y se ve tan práctico este trabajo de interculturalidad, porque en el mismo salón hay demasiadas culturas, demasiadas formas de que los niños aprendieron un tema. Hay niños que llegaron de 8 o 9 años, entonces ellos tienen que irse como para atrás para poder acoplarse al sistema. Pero aquí sí se trabaja mucho la cultura, la interculturalidad, y me parece bueno los aspectos fundamentales, que ellos utilizan mucho didáctico, mucho juego, muchas TICs, mucho. Entonces, eso sería algo que sería bueno que nosotros como que lo acogiéramos a nuestra cultura para que ellos como que se sientan más interesados por los temas. Mi conclusión general sería esa, que es importante que nosotros nos metamos más en las TICs, como para que más que todos los niños tengan unas bases fuertes para cuando lleguen al bachillerato, que es como lo más difícil, tengan unas buenas bases y sí, la relación entre matemática y cultura es muy amplia y hay que reconocer el territorio, hay que reconocer las culturas que hay en nuestra aula de clase, hay que conocerlas, estudiarlas, respetarlas y saberlas trabajar. Eso es todo. Compañera, muchas gracias. Nunca había tenido un espacio como este, les agradezco a todos. Sus aportes para mí todos fueron excelentes. El compañero Dagoberto nos regaló un aporte esencial, que es el espacio en el que nosotros nos encontremos para impartir el conocimiento. La compañera Andrea Suárez mencionó el miedo a las matemáticas, que después, como nosotros futuros licenciados, sabemos que existe. La compañera Janet, un aporte excelente por la necesidad que se creó en ese entonces, pues para que existiera la matemática. Nosotros aquí en América vivimos un choque de culturas impresionante cuando llegaron los colonos, porque el desarrollo que ellos tenían al que nosotros teníamos, pues era muy diferente. Entonces ahí de pronto no se dio como ese intercambio cultural, sino que una cultura sobre la otra. Y pues bueno, ya lo que todos sabemos que pasó. Compañero Dagoberto, si nos puede regalar una conclusión, nos quedan 2 minutos, tan amable.
Pues debemos aprender, debemos haber desaprendido, todos nosotros debemos haber desaprendido la correlación que hay entre matemática y cultura. Y como decía, y lo corroboro yo, creo que una de las compañeras, no me acuerdo, la correlación, ¿no? Yo como maestro futuro, licenciado en matemática, debo tener cultura en la que voy a decir. Esa es mi conclusión general, ¿no? Conocerla. Me llamó mucho la atención lo que dijo la compañera Andrea Macías de New Jersey. Me llamó mucho la atención, ¿ya? Mire cómo el maestro tiene que desempeñarse en eso sin abandonarlo. Esa es mi conclusión. Listo, compañero. Gracias. De pronto alguna compañera desea agregar una conclusión. Tenemos 1 minuto y 15 segundos. Sí. Bueno, compañeros, pues la temática de cultura es Se escucha. Compañera, Sí, no muy se le escasa. escucha bien. No se Sí, te está escucha bien. está inestable el internet de ella. Y ya nos acabó el tiempo, Bran, despídanos mejor porque ya nos acabó el tiempo. Claro, hemos sido los futuros licenciados que hemos abordado este tema. Entre nosotros mismos hemos enriquecido conceptos y más de los que nos han dado nuestros tutores de la UNAP. Esperamos a todos aquellos que van a este video les sirva de un punto de partida para sus estudios presentes y futuros. Agradezco a mis compañeros y a los tutores por toda la atención prestada. Muchas gracias. Gracias. Igualmente, muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, compañeros y profesor. Gracias por todas sus disposiciones.